¡Buenos días a todos! La antropología ha seguido una larga trayectoria como un estudio que busca aproximarse, comprender y explicar otras culturas desde una perspectiva occidental. Esta trayectoria no ha sido lineal, ya que su construcción ha dependido de los puntos de vista de muchos individuos en contextos sociales, políticos, económicos e intelectuales particulares, bajo enfoques distintos y muchas veces opuestos. Los continuos debates dentro de la disciplina han fomentado su desarrollo y las posibilidades de que pueda estudiarse el hombre desde perspectivas diversas. Para comprender un momento específico dentro de la historia de la antropología, es necesario hacer un análisis detallado de las circunstancias en las que está inscrito. En este video haremos una revisión crítica de Coming of Age in Samoa de Margaret Mead, mencionando los eventos de Estados Unidos y el mundo académico que dieron forma a la mirada de esta investigadora, para luego estudiar su libro, sus objetivos y efectos que tuvo en la sociedad norteamericana. Posteriormente expondremos la crítica que Derek Freeman y otros académicos hicieron de su trabajo y concluiremos reconociendo los méritos y las limitaciones de estos estudios etnográficos y los debates que giraron en torno a ellos. Estados Unidos estaba renovándose tras la Primera Guerra Mundial, con una expansión capitalista de grandes alcances. A medida que crecía su poder económico y político, se hacían más profundas las inequidades sociales, dejando a muchos grupos humanos vulnerables a las fuerzas del crecimiento económico. Las fuerzas económicas también afectaron a la academia y se volvió primordial un resultado práctico de las ciencias sociales. La generación antropológica de los 30 permitió un cambio en el paradigma del evolucionismo al relativismo cultural por cuestionar las explicaciones biológicas de las diferencias culturales. Además de los cuestionamientos sobre el racismo, la antropología también empezaba a definir las relaciones de género en esta nación. La tradición evolucionista establecía que la superioridad de las mujeres blancas ante las otras razas se debía a su pureza y restricciones sexuales, lo que sostenía las relaciones de género más avanzadas en Estados Unidos. Dentro de este evolucionismo surgió una corriente alterna feminista que evocaba los estadios anteriores de la evolución humana para sostener la eliminación de las huellas primitivas que seguían existiendo en la civilización patriarcal norteamericana. El feminismo que surgió en este contexto tenía un corte claramente etnocéntrico, ya que universalizaba las experiencias de las mujeres blancas, perpetuando la jerarquización y diferenciación racial y empleaba la comparación cultural para enaltecer sus valores. Clearly soldiers in petticoats, dauntless crusaders for women's votes. Though we adore men individually, we agree that as a group they're rather stupid. La llegada de Franz Boas a Estados Unidos por los conflictos que había en Europa dio pie al establecimiento de la antropología cultural norteamericana, que se oponía por completo a las tendencias evolucionistas unilineales y buscaba reivindicar las distintas trayectorias culturales no occidentales que ya no se veían como el reflejo del pasado de la civilización, sino como alternativas a la cultura occidental. El rechazo al evolucionismo también implicó un choque con las ideas paradigmáticas del momento que proponían que el desarrollo del ser humano era igual en todas partes y los comportamientos estaban biológicamente predeterminados. En medio de estas discusiones entra Margaret Mead, estudiante de Boas. Ellos, interesados en demostrar que el desarrollo de los individuos está ligado a la cultura en la que crecen, no a su raza o sexo, decidieron poner a prueba esta teoría comparando el desarrollo de los individuos en distintas culturas. Con este propósito, inició Margaret Mead su trabajo de campo en Tau, isla de la Samoa Americana, y tras 6 meses volvió con una idea revolucionaria. La adolescencia en Samoa no es un duro periodo de adaptación, como en Estados Unidos, sino que, por la flexibilidad y apertura del ambiente, resulta como un tránsito lento y agradable, libre de los conflictos característicos de su sociedad. El efecto más importante que tuvo Margaret Mead se vio en la forma en la que incitó una mirada autocrítica de la sociedad norteamericana y la motivó para renovarse a sí misma. Termina Coming of Age con el siguiente planteamiento: Samoa solo conoce una forma de vida y le enseña a sus niños. Nosotros, que conocemos muchas formas de vida, ¿dejaremos a nuestros niños libres para elegir entre ellas? Empezó a darse más peso a la cultura para comprender la personalidad, y Mead dedicó su carrera a demostrar las múltiples posibilidades que había de configurar un carácter distinto, sin que la raza o el sexo importaran, logrando así abrir nuevos caminos para la educación. La apropiación de su discurso antropológico por grupos marginados despertó nuevas polémicas sobre la falta de oportunidades dentro de esta sociedad.
Resultaba evidente que la inequidad no se producía por factores biológicos, sino por la falta de oportunidades y condiciones favorables para el desarrollo de todos los individuos que la conformaban. Gracias a los aportes de los antropólogos que compartían este enfoque, el evolucionismo entró en recesión y el ambiente para el cambio social tomó forma. La presentación que hizo Mead de los arreglos culturales y sociales primitivos posibilitó una nueva estrategia para los movimientos feministas angloamericanos. Ahora, lo primitivo podía ser evocado por las feministas como una alternativa que podía ser imitada, en vez de un vestigio para ser eliminado. El relativismo cultural, como una posición ética de respeto por la diversidad humana a lo largo del planeta, también se expandió desde los 30 gracias a estos antropólogos. Margaret Mead no fue libre de crítica. Realizando una evaluación cuidadosa de sus planteamientos y trabajos de campo, es fácil ver que su obra tuvo muchas fallas y no dejó de ser etnocéntrica a pesar de su enfoque relativista cultural. Resulta evidente que está predispuesta a estudiar una cultura menos compleja que la propia y que por ello no le da importancia a aprender la lengua ni a hacer una investigación prolongada. Aunque emplea su trabajo para hacer una dura crítica a su sociedad, no llega a reconocer a los otros como una alternativa deseable. Para ella, todas las personas son semejantes biológicamente, pero la civilización occidental sigue siendo superior culturalmente. En su vida tuvo que aceptar fuertes críticas, tanto de los individuos estudiados como de otros académicos, que le hicieron cuestionar la validez de su trabajo. A pesar de la oposición, prefirió no modificar sus conclusiones, afirmando que Coming of Age debe mantenerse como todos los trabajos antropológicos deben mantenerse, exactamente como fue escrito, fiel a lo que vi en Samoa y a lo que pude comunicar de lo que vi, fiel al estado de nuestro conocimiento sobre el comportamiento humano, como era a mediados de 1920, fiel a nuestras esperanzas y miedos por el futuro del mundo. That I began to realize that many of the things that Margaret Mead had reported in Coming of Age in Samoa certainly did not accord with what I was witnessing. Su influencia durante su vida fue tan fuerte que su mayor detractor, Derek Freeman, esperó a que Mead muriera para publicar su crítica. En su libro Margaret Mead en Samoa, este académico identifica como falsas muchas de las aseveraciones de la antropóloga. Implica que su metodología era imprecisa y que estaba dispuesta a aceptar las tergiversaciones de la realidad de sus informantes. Podemos señalar varias fallas tanto en el trabajo de Mead como en la crítica de Freeman, al tiempo que podemos rescatar diversos puntos válidos de ambos. Coming of Age representa una Samoa como un lugar paradisíaco, libre de problemas y poco restrictivo a pesar de las limitaciones que imponía sobre la libertad individual. Freeman ilustra una Samoa completamente distinta, opresiva y conflictiva, donde la virginidad tenía un valor muy alto y las mujeres no creían posible experimentar en su juventud, sino que vivían bajo estrictas normas de comportamiento y hacían parte de la sociedad cristiana. What Derek did, you see, was a double whammy. He didn't just attack it in a theoretical way. He attacked it in the person of the goddess, of the super celebrity who had made anthropology, who was the symbol of anthropology to the world, and who was the prime promulgator of this doctrine to the world on behalf of anthropology. So he did a thing that was doubly bad. He didn't just say, this religion is theologically problematical. He said God is wrong. Shore, antropólogo contemporáneo a Freeman y conocedor de Samoa, intenta reconciliar ambos puntos de vista analizando las circunstancias en las que ambos antropólogos escribieron. Él señala que ambos retratos son completamente unidimensionales, generalizantes y categóricos. Sacan conclusiones muy tajantes y excluyentes sobre el comportamiento de los samoanos e ignoran las contradicciones visibles en sus respectivos trabajos de campo. Ambos omiten los detalles que darían lugar a otras conclusiones y eligen los testimonios que completan las imágenes que querían demostrar. Shore sospecha que las conclusiones de Mead fueron más simplistas de lo que sus observaciones merecían, determinadas por su búsqueda de una configuración cultural unificadora, que moldeara las expresiones del carácter hacia una imagen coherente dentro del contexto social. Él cree que aunque Mead vio y mencionó en su texto muchos problemas presentes en la sociedad de Tau, prefirió enfocarse en lo armónico, para hablar de la correspondencia entre la personalidad y el orden del medio. Pe fsilia ku le finge po a me o e fai po I se skemi pe ula foi o kope Yo a tula matu te eva matama mo le lunga le ula ya la va tu fa mo ia yo a fa me to e fe matu eva mai ya matu fe ini ya ma fo lo tina eva matama ya la va tu fa mo ila ia o me ula we lo foi tine sa mo te le pelo ma le ula ia
Ya va tu la fa muy muy. Ya va fa muy muy la maquilica. Y la me muy. Que era que me que si le cae que limo ale o que me fue pelo yo coya Margaret Mead ah. Yo. El pipilo la y mató. Shore también afirma que Freeman no se preocupó por hacer un trabajo de campo detallado en Samoa, sino por refutar afirmaciones específicas del texto de Mead, siguiendo una metodología sesgada y haciendo un trabajo de campo bastante vago, en un contexto cultural distinto bastante posterior. De todas formas, no puede negarse su profundo conocimiento de Samoa. También señala que la lectura que hace Freeman de Mead es bastante superficial, invalida sus conclusiones, pero no detallan los matices y variaciones de la personalidad y contexto social que Mead menciona. Ella sí habla de lo que es negativo en Samoa, pero para criticarla, Freeman pretende que solo construyó un mito idealista. Otro problema de sus investigaciones es su tendencia a generalizar e ignorar los contextos específicos de las distintas aldeas de Samoa. Ambos construyen su teoría hablando de Samoa, pero hicieron observaciones en aldeas pequeñas poco representativas ante toda la región. Para refutar a Mead, Freeman ni siquiera hizo sus observaciones en Tao, sino en Upolu, otra isla de Samoa Occidental. Freeman aprovecha una cita de su jefe samoano americanizado en la que expresa que, para él, toda Samoa es igual, para darse el lujo de hacer generalizaciones y para validar su crítica. Ya listo. Los lectores de Freeman que defendían a Margaret Mead, pero que no podían negar la evidencia del crítico, prefirieron pensar que los samoanos se habían transformado radicalmente en los años intermedios entre ambos trabajos de campo, siendo la Samoa idílica de Mead parte de un pasado romántico y la Samoa de Freeman parte de un presente modernizado y corrompido. No vieron los problemas más simples de las representaciones antropológicas, que hay contradicciones internas en una región que pueden ser ignoradas por los investigadores, que la gente miente y cambia de opinión a lo largo del tiempo, que puede sentir resentimiento por los antropólogos y reconstruir de formas distintas las imágenes del pasado, y que, en toda representación, hay cosas que quedan por fuera, y es demasiado pretencioso creer que en un libro puede darse una idea completa y objetiva de una realidad social dinámica que nunca se presenta en términos absolutos ante el observador.